noche de hoy vamos a hablar del libro de los Hechos. Y como en todas las clases siempre he dicho que eh, lo que es Biblia y lo que es mi opinión, pues usted puede evaluarlo y si no, pues entonces lo echa para el lado. Eh, el libro de los Hechos es bastante largo. Si ven que voy un poquito rapidito, es precisamente porque tengo mucha información y, cuando me entregaron la clase y yo vi que eran 5 páginas, yo me asusté. Yo dije, ¿cómo yo voy a presentar 5 páginas en una hora? Pero nada, con la ayuda del Espíritu Santo vamos a ver cómo hacemos esto para poder darle la sinopsis del libro de los Hechos. Todos sabemos que los evangelios, pues era Jesús siendo revelado. Los 4 evangelios, Jesús siendo revelado. De los Hechos en adelante es Jesús siendo predicado. Eh, de hecho, el libro de los Hechos, si usted ve en sus Biblias, posiblemente dice los Hechos de los Apóstoles, pero muchos teólogos y eruditos dicen que en realidad son los Hechos del Espíritu Santo, que utilizó obviamente a los vasos frágiles, ¿verdad? Que son los apóstoles y los discípulos que continuaron el mensaje, pero en realidad el libro de los Hechos no se ha terminado, aunque aquí tiene un último capítulo, pero el libro de los Hechos continúa con nosotros, con toda la historia de la iglesia, desde que nació hasta el día de hoy. Se supone que nosotros continuemos el legado o la historia del libro de los Hechos. El autor es Lucas, lo había mencionado cuando estudiamos el libro de Lucas, por la sencilla razón de que el libro de los Hechos comienza con la introducción de Teófilo, que se le presentó a Teófilo. Y dice, ¿verdad? O sea, si usted busca el libro de los Hechos, dice, el primer tratado, hablé de lo que Jesús hizo y enseñó. Obviamente, cuando dicen el primer tratado o Teófilo, es que está hablando de la carta de Lucas, que comienza a sí mismo hablándole a Teófilo. La fecha probable que se escribe es del 63 al 70 después de Cristo. Y fue dirigido por la introducción a Teófilo, pero en realidad es a todos los creyentes que lo lean, porque es como el comienzo de cómo recibir, cómo el poder de Dios puede transformar a las vidas para llevar el evangelio. Se le escribe para relatar y describir cómo obraba la salvación que trajo Jesús tanto para gentiles como judíos. Dentro de la historia de los Hechos vamos a ver que al comienzo los judíos comenzaron a predicarle solamente a los judíos y creían precisamente que la salvación era para los judíos, hasta que entonces Dios comenzó a abrir las puertas desde que Pablo se convierte y después Pedro recibe la visión del lienzo y Dios lo envía a predicarle a los gentiles. Recuerden que en la cultura judía los gentiles, los judíos no entraban en casa de gentiles. Eso era, las casas de los gentiles era inmundo. Ellos no se acercaban ni entraban a las casas. Pero en el libro de los Hechos ustedes van a ver unos relatos donde demuestra que Dios quería que le predicaran a los gentiles. De hecho, el libro de los Hechos también, como está la conversión de Saulo, que es Pablo, dicen que el libro de los Hechos es Pablo predicándole a los que no son judíos. El trasfondo histórico dice, Hechos continúa el relato del Evangelio, comenzando con los eventos que siguieron a la crucifixión de Cristo. Cubre un periodo de 30 años y es sobre la organización de la iglesia cristiana. Ahí vamos a ver cómo poco a poco la iglesia también surgió unas situaciones y se va organizando la iglesia. Aunque algunos teólogos dicen que el libro de los Hechos es cuando nace la iglesia, pero no sé si ustedes se acuerdan cuando yo di unas clases en la iglesia sobre el nacimiento de la iglesia, el nacimiento de la nación, Cristo en el desierto, Cristo en el tabernáculo, pues también estaba el nacimiento de la iglesia cuando Cristo muere en la cruz. Todos saben que cuando una mujer va a dar a luz, cuando rompe fuente, lo que sale es sangre y agua. Y cuando a Cristo lo traspasan
En la cruz salió sangre y agua. So, aunque el nacimiento, yo obviamente digo simbólicamente, espiritualmente, el nacimiento de la iglesia fue en la cruz del Calvario, cuando comienza a organizarse y a levantarse en una estructura como iglesia, es en el libro de los Hechos. Dice que tanto las autoridades romanas y los judíos, los religiosos judíos, levantaban sospechas y acusaban a la iglesia de disturbio. Esa historia la vas a ver en la mayoría de las veces en el libro de los Hechos. Donde quiera que iban a predicar, siempre había gente que acusaban que las cosas que estaban pasando malas era por culpa de lo que estaban predicando, la salvación a través de Jesucristo. Y en el libro de los Hechos van a ver que está incluido también Pablo como causante. Acuérdense que Pablo aparece después como servidor de Cristo, pero al comienzo él está persiguiendo a la iglesia. La Biblia dice, en el libro de los Hechos, dice que él respiraba amenazas de muerte. Imagínense una persona que respira amenazas de muerte. So, Pablo, llamado Saulo al comienzo, que está persiguiendo a los cristianos, luego se convierte en uno de los que más epístolas escribió en el Nuevo Testamento. Por eso es que uno nunca debe subestimar lo que el Espíritu Santo puede hacer con una persona. De la misma manera que tú y yo fuimos salvos, Dios puede levantar a cualquiera para hacer grandes maravillas. Por eso es que cuando oramos por las personas, nunca titubeen en decir, Señor, levántalo como profeta, levántalo como pastor. Yo me acuerdo que nosotros fuimos cuando yo tuve una agrupación por 9 años. Maritza y yo tenemos 2 producciones, pero obviamente en aquel tiempo que no era mucho rock and roll, ni muchos discos, ni mucha salsa, era tum ram, tum ram, tum ram, tum ram, ¿verdad? Y nosotros cantamos en una iglesia y a veces nosotros como cristianos nos pensamos que las palabras se quedan en el aire. Pero nosotros fuimos a una iglesia a cantar donde cantamos una canción que se llama Perdón, Señor. Y en esa iglesia nosotros no sabíamos, ¿verdad? Pero había una persona que había decidido que ese sería su último día en la iglesia. Y nosotros cantamos la canción. Esa persona pasó al altar arrepentido y nosotros, pues, obviamente habíamos ido a tantas iglesias que era normal ver a la gente pasar al altar para buscar del Señor, ¿verdad? Pero años después, cuando ya no tengo la agrupación, recibo una invitación para una iglesia en San Sebastián y nos llamaron, nosotros fuimos, yo le dije, ya yo no tengo la agrupación, ¿verdad? Pero fuimos, una iglesia grande, bellísima, llegamos allí, cuando llegamos el diácono dice, usted es Urbán y Marisa, pasen, que le tenemos un asiento al frente separado. Y yo estoy como que, a mí no me dijeron que yo iba a predicar aquí, yo fui invitado. El diácono me dice, no, ustedes son los invitados de honor. Y yo, ¿de honor? Nos sentamos al frente, cantamos al principio los coritos y qué sé yo. Cuando el pastor va a hablar, él dice, invitamos aquí a Urbán y a Marisa porque, y son los invitados de honor en esta noche, porque en esta noche queremos honrarlos, porque en una ocasión ellos cantaron en una iglesia donde esa noche yo había decidido dejar a Dios, dejar a Cristo y no volver más a los caminos del Señor. Cuando ellos cantaron, perdón Señor, perdona mis pecados, me habló tanto ese himno que pasé al frente, pedí perdón, me arrepentí y hoy soy el pastor de esta iglesia. Yo quedé anonadado. Aleluya. Por eso es que nosotros nunca debemos subestimar una palabrita que tú le digas a alguien y le digas, Cristo te ama, Cristo te quiere levantar, Cristo va a hacer cosas maravillosas contigo. Profetiza sobre la gente. Yo siempre le digo a los esposos y a las esposas que si su marido no es convertido, su esposa no es convertida, cuando esté durmiendo, poner la mano en el tobillo y decir, Padre, esta persona va a ser un predicador, un pastor, un evangelista, un maestro de la palabra. Me acuerdo, ustedes saben, Richard Mato, que es uno de los diáconos en la iglesia, el esposo de Griselda. Él es compañero mío de trabajo y cuando yo estuve trabajando con él de cerca, él me tiraba bien terrible. Él me decía, tú y tu religión, tú y tu religión. Pero cuando le escuché dando una conferencia de reciclaje, yo dije, este va a ser maestro de la palabra. Y cuando se acabó
la conferencia, yo fui donde él y le dice, ¿sabes cómo yo te veo, Richard? Te veo como maestro de la palabra. ¿Qué maestro de la palabra ni maestro de la palabra? Y hoy día es diácono en nuestra iglesia. Salió padre del año el año pasado. Nunca subestime lo que el Espíritu Santo puede hacer con la gente. Y esa es la historia del libro de los Hechos. Cómo el Espíritu Santo utilizó gente para traerlos a los pies de Cristo y hacer cosas grandes con ellos. Dice, el tema general, en los temas generales del libro de los Hechos, primero el poder y la dirección del Espíritu Santo, que es sumamente importante en nuestras vidas como cristianos. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Tienen que solicitar eso. La comunidad unida, solidaria de los creyentes. Siempre había una unidad. Dice la Biblia que tenían todo en común. Era el evangelio para los gentiles, porque Pablo se le decía que era el apóstol de los gentiles. La reconciliación, a pesar de los conflictos, ¿verdad? De los nuevos creyentes, pudieron llegar a acuerdos de aceptar aún la inclusión de los gentiles. Como dije al principio, acuérdense que pensaban que a los gentiles no, la salvación, el evangelio no era para los gentiles, iban a las sinagogas buscando a los judíos, pero Dios cambió eso. Y luego entonces la persecución, y obviamente podemos decir, como dice, hay un verso en la Biblia que dice que ni tú ni yo hemos vivido hasta la muerte, no hemos vivido hasta el punto de muerte, no hemos derramado sangre, pero la historia de los hechos son personas que derramaron sangre, y aunque en Puerto Rico no ha surgido, pero sabemos que hay países que han matado cristianos, han matado pastores por el evangelio. Así que tenemos que darle gracias a Dios que vivimos en un país libre, ¿verdad? Uno nunca sabe lo que pueda venir en el mañana, pero gracias a Dios que estamos en un país donde podemos predicar libremente. Me acuerdo que había visto un predicador que estaba hablando con alguien que vivía en un país comunista, donde él le dijo, yo quisiera vivir donde ustedes viven, porque tienen libertad del evangelio. Y él dijo, pero ¿cómo ustedes viven? Y dice, nosotros nos memorizamos la Biblia y después y por pedazos cogían papeles de la Biblia, páginas, se la memorizaban y después que se la memorizaban se la tragaban, porque tenían miedo que si los cogían con pedazos de la Biblia los mataban. Y él le dijo, pues ¿sabes qué? Yo no voy a orar para que ustedes sean como nosotros. Yo voy a orar para que nosotros seamos como ustedes. Porque su país camina millas de lejos para venir a leer una página de la Biblia. En mi país, si no lo busca una guagua, no van a la iglesia. Es difícil entender lo que es vivir y morir por el evangelio. Todavía no lo hemos pasado. Y obviamente a veces Dios permite que salgamos de nuestra comodidad, porque yo a veces me pregunto y le pregunto a ustedes, no me levanten las manos ni me contesten ni me escriban nada en el chat, pero me gustaría preguntarle, ¿qué has hecho últimamente por el evangelio? ¿Qué he hecho yo por el evangelio últimamente? Dios conoce cada corazón y cada vida, y el libro de los Hechos es como un récord histórico de lo que tú como creyente debes comenzar a hacer. En el capítulo 1 al 12, pues dice que comienza la iglesia. Lucas presenta a Jesús ya resucitado, instruyendo a los discípulos y hablando del Espíritu Santo y su venida con poder para que puedan ser testigos. Acuérdense que nuestro llamado es ser testigos del evangelio. Lo que Dios ha hecho en tu vida, tienes que compartirlo con la gente. Yo no sé si yo le mencioné, pero una cosa que es súper especial de Marisa es que cuando las bodas están pasando por aquí, están tocando bocina y qué sé yo qué, Marisa sale corriendo y pega, boda, boda. Y yo le pregunto, ¿tú los conoces? Y ella dice, no, pero es una boda, hay que celebrar. Y yo digo, qué cosa, ¿verdad? Que celebramos sin conocerlos, ¿verdad? ¿Por qué no celebramos lo que tenemos en este tesoro que está en vaso de barro? ¿Por qué no celebrarlo? Eso dice, Jesús es levantado en una nube prometiendo que volverá y encomienda a sus discípulos a ir por todo el mundo
y predica el evangelio desde Jerusalén, Samaria y hasta el último de la tierra. Y fíjense, es importante que entienda que para ese tiempo, lo último de la tierra para ellos quizá era España, quizá era los desiertos de Egipto. O sea, en ese tiempo yo no tenía el concepto del mundo entero. El evangelio se comienza a esparcir cuando los barcos empiezan a salir para conocer nuevos mundos. Pero para el tiempo de ellos, alcanzar lo último de la tierra es alcanzar todo lo que era el territorio de Jerusalén, de Roma, Italia, Grecia. So, nosotros ahora que conocemos lo que es el mundo entero, tenemos que tener una mentalidad misionera aún en nuestras oraciones. Orar por estos países. Y si usted tiene un mapita del mundo, ponga su mano sobre algún país que el Espíritu Santo le ponga a orar y ponga su mano sobre ese país, sobre ese pueblo. Si tienes el mapa de Puerto Rico, igualmente comienza a orar para que Dios dirija a personas. Quizá usted no, pero quizás Dios dirija a alguien, lo inquieta para ir a predicar en esos lugares. Un evento importantísimo en el libro de los Hechos es lo ocurrido en el momento en que celebraban Pentecostés. El Espíritu Santo se manifestó de manera asombrosa, naciendo en ese momento la iglesia de Cristo. Esto es bien importante y le voy a explicar por qué. Porque cuando nosotros vemos la historia de Jesús y cómo Jesús hizo todas las cosas, cómo Dios hizo las cosas a través de Jesús, Jesús no perdió ni un detalle de lo que es el plan de Dios. ¿Por qué decide morir en el tiempo de la Pascua? Porque el tiempo de la Pascua era cuando sacrificaban el cordero. Ustedes saben la historia, cuando en Éxodo, Moisés, que matan un cordero, pintan los dinteles de la puerta, y en inglés que se dice Passover, que es pasar por encima, Pascua es eso mismo, que pasó por encima la muerte y los que estaban allí fueron salvos. Y cuando Jesús muere, muere en el tiempo de la Pascua. Entonces cuando le dice, vayan al aposento y esperen que descienda el Espíritu Santo sobre ustedes, el detalle de Dios es que después de 50 días, ¿verdad? Ellos celebran el Pentecostés y el Espíritu Santo cae después de 50 días, después de la muerte de Cristo. Y usted dirá, ¿por qué Dios hace eso? Porque Dios tiene un orden específico de todo lo que hace en la Escritura. En la Escritura no hay un desorden, no hay una cosa de que Dios me llamó hoy a predicar a China y yo me monto un avión y me voy para China, donde están matando a los cristianos. Y quizás lo que Dios te está diciendo, no es la vecina que se llama China, no la has testificado de la palabra, háblale. Dios a lo mejor le está diciéndote que le hable al vecino, a quizá a la gente de la escuela, a tu compañero de trabajo. Mire, hermano, esto lo testifico para la gloria de Dios. Cuando yo empecé en el municipio, llevo en el municipio como 29 años ya, pero cuando yo comencé, yo me identifiqué rápido. Yo en la Semana Santa, yo empecé a llevar libritos y a regalar, porque en semana hay que aprovechar, hermano, en la Semana Santa todo el mundo está espiritual. Y ese sentimiento no podemos juzgar, porque hay gente que dice, ay, estos se creen son cristianos porque en Semana Santa se ponen aquí y andan con batolas y qué sé yo qué. Mire, hermano, no juzgue eso. Al contrario, utilice la estrategia para hablarle a esa gente. Pero mira, en Semana Santa, todos los años yo le llevo un regalito a todos los empleados del municipio. Y me acuerdo cuando yo comencé, que llevé mi primer regalo de Semana Santa, una de las empleadas me dice, Urbán, ven acá. Y yo me acerqué al escritorio y le dije, ¿tiene una duda, una pregunta sobre el libro? Y me dice, no, quiero felicitarte. Y yo le dije, ¿por qué? Porque mira, tú llegaste nuevo y ya todo el mundo conoce que tú le sirves a Dios, pero no digas nada. Tú ves aquel que está allí sentado. Él lleva 15 años aquí y él es evangélico y no me ha traído ni un papelito de su iglesia. 15 años sentado en la misma oficina y no le ha llevado ni un librito a las personas de esa oficina. Con razón Jesús dijo, cuando regrese a la tierra hallaré fe. Bueno, sigo predicando. Dice, el Espíritu Santo se manifestó
con lenguas de fuego, ¿verdad? Que dice que hubo lenguas de fuego sobre ellos y se cumplió entonces lo prometido por Jesús de que llegaría el Consolador a morar en ellos. Obviamente el Espíritu Santo alimenta el poder que viene sobre, alimenta al creyente a hacer cosas que antes que no podía hacer o que no se atrevía a hacer. Yo conozco personas que eran totalmente tímidas y cuando el Espíritu Santo viene sobre ellos, cambian totalmente, quieren predicarle a todo el mundo. Dios los usa en profecía con el derramamiento del Espíritu Santo sobre ellos. Ese fue el día del nacimiento de la iglesia. Pedro declaró que esto era el cumplimiento de la profecía de Joel en Hechos capítulo 2, versículos 16 y 21. Y esto es una prueba de la resurrección de Cristo. Obviamente lo que le mencioné, ¿verdad? Que 50 días después de la Pascua es cuando Moisés desciende del Sinaí. 50 días después de salir de Egipto, que él se fue al monte y todo el mundo estaba esperando por él y no bajaban y comenzaron a hacer orgías y hicieron. Lo más cómico de esta historia es que cuando Moisés le reclama a Aarón, Aarón dice, pues me dieron oro, lo dejé y salió eso, salió ese ídolo. Wow, qué clase de magia, que tú puedas derretir hierro y se convierta ahí de la nada. Pero eso fue lo que él dice, léalo, dice, me dieron el oro, lo derretí y salió ese becerro. Pero 50 días después, baja Moisés con las tablas y se la entrega al pueblo. So, obviamente, Cristo pide a la iglesia, a los discípulos que esperen en el aposento alto porque quería precisamente, Moisés trajo la ley, Jesús trajo al Espíritu Santo de Dios. Los primeros capítulos de Hechos hablan de la iglesia en Jerusalén, distinguida por una predicación dedicada a los judíos. Este movimiento se le llamaba el de los caminos, y esto está en Hechos capítulo 19, versículo 23, capítulo 19, 23, o la secta de los nazarenos, y esto está en capítulo 24, versículo 5, para que lo anoten, porque no está aquí anotado, yo lo busqué y se lo anoté. Estaban bien organizados de manera simple y se destacaba que tenían todo en común, oraban, cantaban himnos y tomaban la cena. De hecho, hubieron situaciones donde no estaban atendiendo a las viudas y los líderes dijeron, tienen que escoger personas que trabajen con esto porque los líderes querían dedicarse, ¿verdad? No podían dedicarse a las mesas, que era servir a las viudas y los necesitados, pero ellos escogieron personas llenas del Espíritu Santo para que atendieran a estas situaciones de la iglesia, para que ellos se dedicaran a la enseñanza y a la predicación del Evangelio. Ocurrió otro evento bien importante que marcó y cambió totalmente la dirección de la iglesia y fue la muerte de Esteban. ¿Por qué? Porque en la muerte de Esteban comienza la persecución. A veces cuando estamos en el comfort zone, tiene que venir un COVID-19 para empezar a que la gente entienda que Dios quiere otra cosa. Que qué está haciendo la iglesia, qué estamos haciendo como creyentes. Nos atrevemos a orar por personas que tienen COVID-19. No, porque se me pega. Ay, Cristo, no me quiero meter ahí porque predico. La muerte de Esteban provocó la dispersión de los cristianos. Los creyentes comenzaron a coger. Y qué bueno que pasó eso, no qué bueno que murió Esteban, sino qué bueno que por la persecución se esparcieron porque estaban más que en Jerusalén, no querían salir. Eran como que tenían su caseta de campaña ahí y ahí querían como quedarse, ¿verdad? Y el Espíritu Santo a través de la persecución logró que se movieran a salir. Y dice que esto provocó la dispersión de los creyentes para que predicaran el evangelio en los diferentes lugares en que lo establecieron. Capítulo 8 comienza la dispersión de la iglesia. Debido a la persecución, se vieron obligados a moverse. Así que no espere persecución para que se mueva. Yo prefiero moverme ahora. Yo he escuchado tantos testimonios de personas que dicen, Dios me llamaba al pastorado, Dios me llamó a predicar y yo le dije que no y ahora tengo que predicar con un micrófono aquí.
yo le sirvo a Cristo porque yo antes hablaba, pero le dije a Dios que no iba a predicar y Dios me pasó por el crisol. ¿Tú crees que yo voy a, después que yo oigo eso, yo vi un predicador en Estados Unidos que cogió qué sé yo cuántos voltios, que entró por el pecho, le voló el pecho, le voló la cabeza y él enseñaba a la gente que todavía que estaba blandito porque el cráneo se le explotó y sobrevivió porque Cristo lo estaba llamando a predicar y no quería y cogió un corrientazo. Y yo digo, cuando yo veo estos ejemplos de personas en el mundo que le dijeron que no a Dios y Dios los llamó de una manera drástica y fuerte, ¿tú crees que yo voy a esperar que me pase algo a mí? Señor, aquí estoy. ¿A dónde tú quieres que yo vaya? Reparto libros, reparto lo que sea, pero yo no quiero fallarle a Dios en el llamado que nos hizo, que es llevar este evangelio a ser discípulos a las naciones. Y eso no nos toca solamente a los pastores, nos toca a todos por igual. Eh, dice que entonces pues ellos se fueron a evangelizar en el mundo, al mundo gentil también, porque obviamente estaba más que con los judíos. Este proceso cumple la palabra de Jesús de llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Ahora, cuando el Espíritu Santo viene sobre los gentiles, hay diferentes porciones, historias dentro del libro de los Hechos que establecen cuando los gentiles recibieron el Espíritu Santo. Una de las historias más conocidas es cuando Pedro recibe la visión del lienzo donde baja unos animales que eran inmundos y Dios le dice come y él no quiere. Y él dice no, yo nunca he puesto nada inmundo por mi boca y Dios le dice no llames inmundo lo que yo he santificado. De hecho, Dios lo envía a la casa de un gentil. Cuando él va a hablarle a Cornelio, Cornelio ya lo está esperando. Pero fíjense que si usted lee la historia, Cornelio no lo esperó solo. Cuando Dios le dijo a Cornelio que iba a enviar a su mensajero, Cornelio invitó a medio mundo y su casa estaba llena de gente para poder escuchar el mensaje que venía de parte de Pedro. Y si usted lee, usted va a ver que Cornelio era un hombre justo. Y dice la Biblia que sus oraciones y su caridad había llegado al cielo. Wow, qué triste, ¿verdad? Que siendo cristianos, que le sirvamos a Dios, Dios diga, ¿quién tú eres? Yo no te conozco. Tú no has hecho nada que llegue acá arriba. La Biblia dice que no hagamos tesoro en la tierra, ¿verdad? Sino que lo hagamos en el cielo. Pues esperamos que el banco nuestro esté llenito allá arriba. Ay, gloria a Dios. Pero cuando el Espíritu Santo viene sobre los gentiles, le voy a dar las porciones bíblicas donde está esto. Eh, 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 en, en capítulo 2, versículos 1 al 4, viene sobre los discípulos. Esa es la primera vez que viene el Espíritu Santo. Sobre los samaritanos, que ustedes saben que decían que los samaritanos no se llevan con los judíos. Yo expliqué esto en una de las clases del Evangelio. Pues sobre los samaritanos, en el capítulo 8, versículo 17. De hecho, allí había un mago que ofreció, Simón, que ofreció dinero y dijo, wow, eso que están recibiendo yo lo quiero. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Vale, oración y ayuno y arrepentirte, porque eso es un don de Dios. Sobre los gentiles en la casa de Cornelio está en el capítulo 10, versículo 44. Y de hecho, cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, Pedro todavía estaba hablando. ¿Usted se imagina? Que mientras él estaba llevando el evangelio, el Espíritu Santo dice que interrumpió a Pedro y cayó sobre toda la casa, todos los que estaban en la casa. Y Pedro se queda mirando atónito, porque así dice la Biblia, estaba asombrado, porque él mismo no quería entrar a la casa de Cornelio, sin embargo, el Espíritu Santo entró. Imagínense, yo soy un hombre de carne y hueso, y Dios que es santo entró y llenó toda la casa de su Espíritu Santo. Y dice la Biblia que Pedro estaba atónito. Sobre los discípulos de Juan el Bautista en la ciudad de Éfeso, capítulo 19, versículo 6, donde le preguntaron si sabían en qué bautismo fueron bautizados y eran el bautismo de Juan, o sea, eran discípulos de Juan Bautista. Y entonces le impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Mire, hermano, imponer las manos es un don. Y si usted no lo tiene, pídalo, es un don. Yo puedo testificar en una ocasión, no en Catacumba, ¿verdad? Pero cuando en una iglesia que me invitaron a predicar sobre el Espíritu Santo, pues yo prediqué de lo que dice la Escritura, que hablaban según el Espíritu le daba que hablasen.
no es que el Espíritu Santo te coge como una marioneta y pone la manito en tu boca para que tú empieces a hablar lengua. Es que el poder de Dios viene sobre ti y te lo da en la mente y tú comienzas a hablarlo. Yo siempre lo explico de esta manera porque, ¿verdad? Si un niño quiere leche, no va donde la mamá y le dice, quiero, quiero, y ella va a decir, ¿qué quiere? Pero el mensaje viene aquí y lo dice por aquí, quiero leche, y la mamá entiende. Pero la Biblia dice que el Espíritu le daba lenguas para que hablasen. Pues miren, ese culto yo hablé de lo que dice la Escritura. Pasaron al frente las personas para recibir el Espíritu Santo. Yo lo que dice la Biblia, empecé a imponer las manos sobre la gente y hermano, esa noche 35 personas recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Hasta yo quedé asombrado. Yo quedé asombrado. Se cumplió lo que decía la Escritura. El pastor le gustó tanto que me invitó de nuevo y dijo, queremos hacer otro culto igualito. Pues yo dije, es que esto no es mío, esto es de la palabra, esto es de Dios, esto es el Espíritu, esto no es mío. No, no, tú vas a explicar exactamente lo mismo. Y me tuvo tan raro que yo tuviera que ir al culto de nuevo y explicarlo igualito como lo expliqué la última vez. Prediqué de lo mismo, del bautismo del Espíritu Santo, y le expliqué exactamente, hermano, no cambié nada, prediqué exactamente lo mismo. Pasaron la gente al frente y esa noche recibieron 70 personas el bautismo del Espíritu Santo. Pero, hermano, eso no es especial de Israel Urbán, eso es un don que Dios establece en la Escritura, que pueden poner las manos y reciban el Espíritu Santo. Así que no tenga miedo en el momento en que Dios le pone al frente a una persona, aunque sea una persona recién convertida o que te pida en ese momento oración por alguna sanidad, dile al Señor, bautízalo ahora mismo con fuego y poder de Dios. Y usted va a ver que Dios va a honrar su palabra, porque esto no es mío ni es suyo, esto es la palabra de Dios. Muy bien, eso dice aquí, estos sucesos marcaron el principio del trabajo del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Obviamente, ustedes saben la historia de cuando bajaron del aposento alto, que la gente decía, esta gente está borracha. Porque cuando tú recibes el Espíritu Santo, es un impacto tan tremendo que no hay forma de explicarlo, hermano, no hay forma. Cuando yo lo recibí, yo era joven, era en una convención de jóvenes en Sidra, y el impacto fue tanto que yo hablé lengua por todo el camino en la guagua y los jóvenes me decían, tienes que callarte ya. Y yo no podía, porque yo decía, pero ¿cómo voy a callar esta experiencia? Por todo el camino yo estaba hablando lengua. Yo decía, y yo le decía, yo estoy de fiesta, yo estoy de fiesta. Y ellos me decían, pero tienes que controlarte. Y yo, pero ¿cómo yo voy a controlar algo que acabo de recibir hoy? Esto es fiesta para mí, lo recibí hoy. Imagínate, desde Sidra hasta Cabo Rojo, hablando lenguas en la guagua de los jóvenes. Y yo le decía, ustedes me mandan a callar porque ustedes llevan años con el Espíritu Santo, pero para mí fue hoy. Hay que celebrarlo, hermano. Pídaselo al Señor. El Señor está dispuesto a dárselo. Esto es un don de Dios, esto es un regalo para usted. Y el regalo usted tiene que abrirlo, ¿verdad? Porque no tiene lógica que Dios le diga, toma el regalo y tú lo ves así envuelto y dices, qué lindo, y lo pone encima de la mesa. Ahí lo voy a dejar porque se ve tan lindo el papel. No, hermano. Hay que pedirle a Dios todos los días. Y si usted no lo tiene, no se rinda. Todos los días pida lo que Él quiere dárselo. El Evangelio de Cristo se continuó difundiendo hasta Antioquía, consiguiendo que les llamaran cristianos por primera vez. En el capítulo 11, versículo 26, es donde dice que los llamaron cristianos por primera vez. De hecho, se difundió mucho el evangelio y es porque ellos, dice, si usted lee allí, va a decir que ellos trabajaban arduamente. Y obviamente, si Dios ve que usted trabaja arduamente, dice que la mano del Señor estaba con ellos. No tema, hermano, trabaje arduamente que la mano del Señor va a estar contigo. No tengas duda de lo que usted haga para el Señor, que el Señor lo va a respaldar. Recuérdense que esto no se trata de ti, se trata de Él. Me acuerdo cuando yo llegué a Catacumba por primera vez, yo llegué lleno de orgullo y llevé en mi bolsillo, le dije a Maritza, hoy voy a llevar un resumen de mis ministerios para que Heimato sepa quién soy yo. Y llevé el resumen en mi bolsillo y esa noche predicó Jacobo Ramos y el tema de Jacobo Ramos era, no se trata de ti, se trata de él. Después de la predicación, digo, si algunos de ustedes estaban cuando yo era nuevo allí, ustedes saben que yo pasaba al altar a llorar.
y cuando yo adoraba y gritaba, me acuerdo que Pachi me dijo, yo sabía que tú eras pentecostal por lo mucho que tú gritabas. Pero la experiencia de Dios es así, la experiencia de Dios es así. Pasé al frente, me arrepentí, me acuerdo que Jacobo me abrazó y hasta me dio un beso aquí en el hombro. Eso me conmovió tanto que llegué al carro con el resumen y le dije a Marisa, nadie aquí va a saber lo que yo hacía antes, porque esto no se trata, y rompí el resumen y dije, no, que el que promueve es Dios, que Dios me promueva. Y jamás en mi vida, hermano, jamás en mi vida, déjame acercarme, jamás en mi vida pensé que iba a ser pastor en Catacumba, jamás. Pero eso son las cosas que Dios hace. Amén. Se dice aquí, Felipe, en el capítulo 8, versículo 26, dice, por su parte fue llevado por el Espíritu al lugar donde estaba el etíope, sabe la historia, donde él fue y le habló y le dijo, tú estaba leyendo Isaías y le dice, ¿tú conoces lo que estás leyendo? Y él dijo, no tengo quien me explique. Y Felipe le explicó y había agua y lo bautizó. De hecho, después de ese suceso, cuando el etíope sale del agua, el Espíritu Santo agajó a Felipe y se lo llevó, porque dice la escritura que cuando lo buscó no estaba, lo llevó a otro lugar. La conversión de Pablo también está en el libro de los Hechos, también marca un curso importante, capítulo 9, porque sería el comienzo de la explosión evangelística. Esto se relata en el capítulo 9, este hombre de familia hebrea de Tarso y enseñado por Gamaliel, fariseo y perseguidor, tuvo una experiencia con Jesús. Luego de un tiempo de preparación, se dedicó a predicar el evangelio a los gentiles. De hecho, usted va a ver en el libro de los Hechos que hubo un par de discusiones con Pedro porque Pedro quería que los cristianos siguieran unos ritos judíos y Pablo le dijo que no. Y hubieron unas discordias bien fuertes, hermano. Así que la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. En otras palabras, usted puede no estar de acuerdo con un hermano y eso no es pecar. No estar de acuerdo con una persona en la iglesia, eso no es pecar. Porque para el gusto se hicieron los colores. Si no, todos fuéramos vestidos iguales a la iglesia, todos usaríamos los mismos zapatos. Y Dios es un Dios de diversidad. Eso dice, al principio encontró resistencia, pero luego con la ayuda de Bernabé se unió a los creyentes. Porque ustedes saben que los mismos cristianos que estaban huyendo de Pablo, cuando dijeron que Pablo se convirtió, tenían miedo de acercarse y decían, espérate, pero este no fue el que estaba matando cristianos. Pues Dios lo llamó y lo convirtió. Nunca dude de lo que el Espíritu Santo puede hacer en la vida de una persona. De hecho, algunos eruditos llaman a Pablo el apóstol de los gentiles. Ahora, hay que tener un cuidado con esto. ¿Por qué? Porque yo conozco iglesias donde su doctrina principal son las enseñanzas de Pablo, más nada. Y la filosofía detrás de esto es porque dicen que Pablo le predicó a los gentiles y que la enseñanza de Pablo es lo que la iglesia debe seguir, nada más. Y hay iglesias que simplemente se dejan llevar de las cartas de Pablo, de las epístolas de Pablo, porque Pablo le predicó a los gentiles. Hermano, no podemos llegar a ese extremo. La palabra de Dios completa es para la iglesia, para nosotros crecer y madurar y entender quién es Dios y saber lo que Dios quiere para con nosotros y saber lo que tenemos que hacer en el evangelio. Cuando una iglesia establece una doctrina con una porción, se convierte en secta, porque no quieren escuchar nada más. Y si tú le hablas de algo que está en los evangelios, no, eso está en los evangelios, eso Pablo no lo habló. Y si Pablo no lo habló, nosotros no lo enseñamos. Hay que tener mucho cuidado. Pero sí le llamaban a Pablo el apóstol de los gentiles. Pero, de aquí en adelante vamos a ver los viajes misioneros de Pablo. El primer viaje misionero que empieza en el capítulo 13 y 14 y fue en Chipre. En Chipre predicaron en la sinagoga con Juan como ayudante, y eso lo habíamos hablado antes. Allí Pablo reprendió un hechicero demostrando el poder del Espíritu Santo. Este hechicero se llamaba Elimas, pero si usted ve allí dice que también se llamaba Bar Jesús. Bar Jesús quiere decir hijo de Jesús, pero no de Jesús el que murió en la cruz, sino que era Bar Jesus y se traduce a Elimas. Y ese hechicero que obviamente judío, profeta judío, un falso profeta, ¿verdad? Cuando Pablo le estaba predicando al procónsul, él quería resistir a Pablo y tratar de que
de que no le predicara al procónsul. Usted no ha tenido gente así, que usted le está hablando a una persona y que otro al lado dice, ay, no le haga caso a ese loco o a esa loca. Siempre hay gente que resiste, que el enemigo lo utiliza como instrumento para resistir el evangelio. Sin embargo, cuando este falso profeta comenzó a resistir a Pablo, Pablo le dijo, vas a quedar ciego por un tiempo, y quedó ciego, hermano. Ese es el poder de Dios. En Chipre, luego de Chipre va a Panfilia, Perge de Panfilia, y luego Antioquía, en el capítulo 13, donde la gente aceptó el mensaje, tanto que en la próxima semana se multiplicaron los oyentes. La envidia invadió a los líderes judíos. Gracias, mi amor. Invadió a los líderes judíos, quienes comenzaron a maldecirlos. Los judíos los expulsaron y tuvieron que salir de allí. Pero obviamente los creyentes estaban llenos de alegría y llenos del Espíritu Santo. Eso es capítulo 13, versículo 52. En Iconio predicaron en la sinagoga. Siempre llegaban a los lugares, iban directamente a la sinagoga porque querían alcanzar primero a los judíos. Pero también le predicaban a los griegos. Los que estaban de parte de los judíos querían apedrearlos y tuvieron que huir a Listra y a Derbe. Pablo sanó hasta un paralítico, provocando que la gente creyera que eran dioses. Lea esta historia porque es interesante. Tan pronto él sana a una persona en el nombre de Jesús, ellos comenzaron a gritar, son dioses semejantes a hombres. Y Pablo y Bernabé agarraron su ropa como como ofendido, y le decían, pero ¿por qué dicen esto? ¿Por qué hacen esto? Nosotros somos hombres igual que ustedes, venimos a predicarle a Jesús el resucitado. Al sanar a esta persona, pues obviamente provocaron que los judíos, los judíos que empezaron a escuchar, que empezaron a proclamarlos como dioses, que los apedrearan. Obviamente sobrevivió, pero lo sacaron fuera de la ciudad. En el capítulo 15, yo sé que voy rapidito, pero no quiero dejarle sin que se quede nada. Es donde está el concilio de Jerusalén. Algunos creyentes judíos comenzaron a exigirle a los gentiles que tenían que seguir las leyes judías. Ahí comenzó la discusión en el concilio de Jerusalén sobre algunas personas implantando a los cristianos que tenían que seguir algunas de las leyes de los judíos. Le decían que sin circuncisión no hay salvación. Como algunas personas hoy día que dicen, si no te bautiza, no te salva. ¿Sabes? Comienzan a establecer doctrinas que no son bíblicas, y ellos querían que los cristianos que se convirtieran, que los que se convertían a Cristo tenían que circuncidarse. Y en ese concilio concluyeron que solo se ordenaría a la iglesia, a los cristianos, que dejaran la idolatría, que dejaran la fornicación, que dejaran de comer carne de animales ahogados, porque ustedes saben que el animal ahogado, la sangre se queda coagulada adentro, y Dios ordenó que no comieran sangre. Una de las cosas que hablaron allí también es de no comer sangre, y de eso nada más una predicación completa, porque yo sé que a mucha gente le gusta la morcilla, lo pienso y me da, pero hay gente que le gusta. Y dicen, yo oro y me la como. Allá usted con el Señor, pero yo no voy a entrar en ese tema. Y llegaron a la reconciliación y a un común acuerdo. Segundo viaje, capítulo 15. Pablo emprende un nuevo viaje misionero junto a Silas, ¿verdad? Y encuentra en ese camino, encuentra a Timoteo. Y eso más adelante van a estudiar el libro de Primera y Segunda de Timoteo. El Espíritu Santo les estuvo guiando hacia Frigia y Galacia, y en Troas Pablo tuvo una visión de ir a Macedonia. Probablemente aquí se unió Lucas en su viaje. De Troas pasaron a Samotracia, Neápolis, Filipos, colonias romanas, y la ciudad principal de ese distrito en Macedonia, capítulo 16, versículo 12. Y allí se convirtió Lidia y fue bautizada con su familia. Luego Pablo expulsa un demonio de adivinación de una muchacha. Esta muchacha estaba dejando dinero a los que eran dueños de ella, ¿verdad? Y lo que ella decía no era malo. Ella decía, estos son hombres de Dios, siervos del Altísimo. Hoy día alguien viene y dice, Urbán, siervo del Altísimo, hombre de Dios. Y yo digo, ¿a dónde voy a predicar? Llévame el bulto.
Los escuderos que ahora le llevan hasta el agua, le llevan todo, el gabán, todo. Mi hermano, la Biblia dice que Cristo, que es el creador, vino a servir y no a ser servido. Y a veces nosotros, porque tenemos dones del Espíritu, queremos que nos sirvan y que nos lleven todo en bandeja de oro. Ay, Cristo amado. Sin embargo, esta mujer que estaba dándole título a Pablo, Pablo sabía que era a través de espíritu de adivinación y la reprendió y no pudo adivinar más. ¿Y sabe lo que causó esto? Que los azotaran públicamente y los metieran al calabozo. Oh my God. ¿Usted se imagina que usted vaya a un centro espiritista y diga, en el nombre de Jesús, más nadie va a recibir palabras de ustedes, y que se cierre ese negocio y empiecen a tirarte las velas esas gigantes por haber orado? Te metan en la cabeza con cuanto santo encuentre allí. Siempre me acuerdo mi abuela, mi abuela murió cristiana, pero era espiritista y tenía un altar en el mismo pasillo de su casa. Y un día tenía la Biblia abierta y yo le dije, abuela, ¿tú sabes que esa misma Biblia condena lo que tú tienes ahí? Y ella dice, ¿dónde dice eso? Y le busqué Salmo 115 y después ella hizo, ay, yo no sabía que eso lo decía ahí. Mucha gente no sabe, hay que disipular. Luego ella se convirtió a Cristo y murió salva, gloria a Dios. Pablo fue a Atenas y donde tuvo la oportunidad de predicar acerca del Dios no conocido, que hablamos de eso hace una semana atrás. En Corinto 18, en Corinto, el capítulo 18 de Hechos, estuvo con Aquila y Priscila y allí se convirtió Crispo, el jefe de la sinagoga, con toda su familia. ¿Y por qué usted cree que esa gente se entregó? Él, que era el principal, uno de los jefes de la sinagoga, se convirtió con toda su familia. Porque si usted lee el versículo 5 de ese capítulo 17, dice, Pablo estaba entregado por entero, por completo a la predicación de la palabra. Pablo estaba entregado a predicar. Ahora vuelvo y pregunto, voy a cerrar los ojos. ¿Y tú? ¿Y yo? ¿Qué estamos haciendo? Pablo estaba entregado, tenemos que entregarnos a discipular y a hablar de la palabra. A cualquier puerta que se abra, no titubee. Usted usa la oportunidad que Dios le da. Tercer viaje. Pablo continúa con una nueva misión. Pablo hizo grandes milagros y la gente quemó cientos de libros de hechicería. Cuando yo busqué, porque dice que valía tantas piezas de plata, esa gente votaron aproximadamente $100,000 en libros de hechicería para cuando se entregaron a Cristo. Puede ser que esté equivocado, usted búscalo. Pero yo busqué más o menos y es aproximadamente $100,000 en libros. Pues sabe, hermano, a mí me pasó más o menos lo mismo. Cuando yo me entregué a Cristo, usted no va a creer esto, yo era mago. Yo hacía trucos y hacía cumpleaños. En el Festival del Pescado de Cabo Rojo aquí en Puerto Real me invitaron un domingo y la plaza llena y yo hice magia, hice trucos y un montón de cosas. Yo hacía todo eso. Pero cuando me entregué a Cristo, continué haciendo trucos y magia en la iglesia. Y la abuela de Marisa me dijo, eso es del diablo, eso es del diablo, te vas a perder. Y yo le dije, hermana, esto no es del diablo porque cada truco tiene un secreto que yo sé que ustedes no saben, pero tiene un secreto, no es magia negra ni de espíritu diamónico, son trucos. Y ella me dijo, hijo, aunque no sea del diablo, pero lo que tú estás haciendo es engañar a la gente a creer una cosa que no es. Y la palabra de Dios dice, no engañéis a su hermano en nada, en nada. Y eso me conmovió. Y yo dije, wow, déjame ver lo que el Dios me dice con esto. Y yo me metí en un ayuno y le dije al Señor, Señor, si tú no quieres que yo siga haciendo magia o trucos o lo que sea, yo quiero que tú me hables por la palabra. Y después que termine el ayuno, no hagan esto siempre. Esto yo era joven. Tú sabes que uno hace, Padre, háblame, háblame. Y cogemos la Biblia, hacemos donde abra para que Dios, y ponemos el dedo, ¡pic! Para ver lo que Dios te va a decir. Pues mira, después del ayuno, yo estaba orando por la magia que yo tenía, porque tenía libros, pañuelitos, baraja, tenía de todo. Cuando abrí la Biblia, salió el dedo exactamente donde dice, y los hechiceros
botaron todos los libros que tenía. Dime si eso no fue el Espíritu Santo guiándome a que botara todo. Pues yo cogí la maleta, yo tenía una maleta llena de trucos y magia, cogí todos los libros que tenía hasta de Houdini, fui al patio. En aquel tiempo eran los drones de hierro, ¿se acuerdan los drones esos pesados de acero? De metal. Tiré todo allí, le eché un poquito de ciner de eso de carbón, lo encendí y quemé todo. Mi hermano, quemé un libro que papi le costó 40 pesos. Lo quemé todo. Y mami me dijo, deja que llegue tu país. Esos evangélicos te están volviendo loco. Como tú no pagaste nada. Cuando llegó papi y mami le dijo lo que yo hice, eso fue la cantaleta que duró casi un año. No me quería dar dinero. No, búscalo en el zafacón. Yo le pedía 10 pesos. Búscalo en el zafacón donde tú botaste las cosas y yo te compré como tú no pagaste. Oh, mi hermano. Pero la recompensa fue que el Espíritu Santo me llenó de poder salir de lo que a él no le agrada. Y yo no voy a decir que quizá usted lo hace para divertirse con los nenes, que no lo haga. Pero Dios me dijo a mí que no lo haga. Y quizá usted se mete con Dios y le diga que no lo haga. O quizá se mete con Dios y Dios le dice, eso es sano para entretener a sus hijos. Quizá, pero Dios trata con cada uno diferente. Y Dios trató conmigo de esa manera. Yo obedecí en el instante cuando leí que esta gente votaron una cantidad de casi 100,000 pesos. Yo no tenía ni 1,000 pesos en la maleta. So, yo cogí lo quemé todo y dejé de hacer magia y truco. Lo dejé de hacer. Dice, la palabra del Señor crecía y se difundía con poder. 19:20. Se formó hasta un alboroto por el evangelio porque había reducido los negocios de los ídolos. Mire, hermano, a veces pensamos que los ídolos solamente es la estatua que tenemos, que tienen la Virgen, o tienen acá, o tienen Yemayá, o tienen la madama. Mi abuela tenía la madama con los ojos esos que están así negra con los ojos. Ella tenía con huevos y un vasito lleno de huevo y cosas así. Pero mi hermano, a veces los ídolos están al frente de nosotros. En una iglesia pentecostal que yo asistía, que yo era maestro de escuela dominical, un hermano comenzó a traer los domingos para vender troles. ¿Saben lo que son los trolls? Que son tan bellos en la película. Yo la disfruté, bellos, ahora con diferentes colores y los pelitos así y qué sé yo. Pero cuando yo busqué que troll significa hijo del demonio y busqué la historia del troll, yo dije, espérate. Y este hermano vendía todos los domingos troles para la camisa, camisas con troles, troll para el lapicito, para que se le vieran los pelitos así cuando escribían y hacía así, bien lindo. Troles para los tenis de los nenes. Lo vendían en el patio de la iglesia. Y cuando yo amonesté al pastor que no debe permitir la venta de esos muñecos por el significado y el trasfondo histórico que tiene, se alborotaron. Tú, bueno, el hermano que vendía dijo, tú me estás quitando mi negocio, y me hacía así en la cara, me estás quitando mi negocio. Y yo le dije, yo no te estoy quitando tu negocio, estoy adiestrándote lo que significa, vende otra cosa, pero no traiga los muñecos de troles a tu casa. Hermano, a veces tenemos cosas en la casa y los nenes no pueden dormir porque lo tenemos metido en el cuarto de los nenes. Pues mira, ¿sabes qué? Si usted tiene los troles, no lo saque, no diga ahora, voy a botar todo porque Urbán dijo que el troll es el del diablo. No, usted ora y pídale discernimiento al Espíritu Santo y que sea él. Porque si lo haces por mí, dentro de un par de meses se te olvida y vuelve y lo compra. Pero si es el Espíritu Santo que te inquieta y te dice que lo saque, lo sacas para siempre porque quieres obedecer a Dios. Bendito Dios, estamos terminando. Luego, al final, está el arresto y el encarcelamiento de Pablo, capítulo 21, del 17 al 28. El propósito de viajar a Jerusalén era entregar una ofrenda a los pobres de esa ciudad. Estuvo un año recogiendo entre los gentiles
Y eso está en 2 Corintios, capítulo 8, versículo 10, que vamos a estudiar los libros de Corintios también. Pero allí un grupo de judíos de Asia acusaron falsamente a Pablo, provocando un tumulto. Fue enviado a Cesarea, capital romana de Judea, escoltado por un cuerpo de guardias. Aquí está escoltado unas guardias en Puerto Rico por predicar el evangelio. A mí todavía. Bendito Dios. Pero sí sé que me han tirado los libros en la cara. Repartido donde personas me han dicho, ¿qué es eso? Y yo le digo, esto es literatura de la iglesia, y me han hecho así, yo no quiero eso, y me lo han tirado en la cara. Eso es nada. Cuando a mí me hacen eso, yo digo, está grabado en el cielo. De hecho, usted debe ser el protagonista principal de la vida de las personas. Que cuando Dios los llame a cuenta, digan, enseñen la novela donde el galán Israel Urbán le predicó el evangelio, ¿verdad? Soy galán para Maritza. Digo, cuando nos casamos hace 30 y pico años atrás, yo era el galán. Ahora soy el galón, pero todavía me ama. Pero usted debe ser el personaje principal, que cuando enseñen los videos en el cielo, que digan, busquen la vida de esta persona que dicen que no le hablaron del evangelio, y cuando enseñen el protagonista principal, Walter Soto, predicándole el evangelio, a Neudi Rivera, predicando el evangelio, Elizabeth, predicando el evangelio, Norma Hernández, predicando el evangelio, Eric Carlos, llevando el evangelio, que sean los protagonistas de todas esas películas que van a enseñar en el cielo, para que no tengan excusa. Triste sería que diga una persona, a mí nadie me habló, y enseñen a Urbán caminando así y siguió de largo sin hablarle, sin darle un libro. Oh, yo no, yo quiero ser el protagonista, yo quiero ser el galán de la novela. Israel Urbán no perdió la oportunidad y le habló a miles de personas. Y ¿sabes qué, hermano? La escritura dice que el esfuerzo tuyo va a ser recompensado cuando usted entre, porque la gente que usted se ganó, sea con un papelito, con un libro, con una palabra, dice la escritura que van a estar esperándote en la entrada cuando tú llegues para felicitarte, porque por causa tuya ellos llegaron al cielo. Aleluya, qué bueno es la palabra de Dios. Me fascina enseñar las escrituras. Me emociono y quiero que ustedes se emocionen con las escrituras, que cuando salgan de esta clase digan, voy a leer el libro de los Hechos completo, y que la semana que viene me digan, lo leí completo, qué brutal lo que hizo el Espíritu Santo con estos discípulos. Y dice, voy a terminar, y estoy exactamente a 2 minutos y medio. Por poco, cuando está predicándole a Herodes Agripa, la frase famosa que dice, por poco me persuades a ser cristiano. Te han escuchado eso, ¿verdad? Que por poco persuade a Herodes Agripa. Y durante todo este tiempo fue que escribió Pablo encarcelado, cuando lo gestaron. En este tiempo fue cuando él escribió Efesios, escribió Filipenses, escribió Colosenses, escribió Filemón y posiblemente el libro de los Hebreos. De hecho, todo el mundo conoce el famoso versículo de Filipenses 4:13, que Pablo escribió, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo creo que nunca se olvida, porque rima, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero cuando tú preguntas, Filipenses 4:14, ¿qué dice? La gente hace, porque no lo han leído. Pero en Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo, y todo el mundo dice, Pablo es tremendo porque todo lo pudo en Cristo. Lo apedrearon, lo arrastraron, casi lo matan, todo lo pudo en Cristo. Pero sin embargo, el 14 dice, mas me hizo bien que me acompañaras en mis tribulaciones. Hermano, nunca se haga el superhombre, supermujer. Somos cristianos, podemos sentirnos débil, y cuando usted se siente débil, acude a uno de los pastores, a uno de los líderes, y dígale, ore por mí, necesito tu oración, me siento en estos momentos, no puedo, me siento turbado, me siento... Mire, hermano, Pablo necesitó la compañía, él lo dice en el 4:14, me hizo bien que me acompañaras. So, no seas orgulloso, orgullosa, porque a veces por tener títulos en la iglesia pensamos que no, yo no quiero que me oren, porque van a decir, mira, Urbán, el maestro, el pastor está pidiendo oración. Yo soy humano igual que ustedes, soy humano igual que ustedes, y Pablo lo fue igual, fue humano, y entendió que necesitaba la ayuda de los hermanos. De hecho, usted sabe la historia, que Pablo en una ocasión llegó a un lugar y una serpiente lo mordió y la sacudió como si nada.
Yo quisiera vivir de esa manera, que cuando yo camine, la sombra sane a los enfermos. Qué brutal sería, ¿verdad? Que podamos ir al hospital y digan, mira, saquen a ese de aquí, que la sombra está sanando a todo el mundo y están dando de alta a la gente. Eso pasó en una campaña con Shambach en Estados Unidos. Él ungió a unas personas y le dijo a las personas, llévense en este aceite y vayan a sanar a los enfermos. Y uno de los jóvenes le creyó. ¿Y sabe para dónde cogió? Para el hospital. Y comenzó en el piso de los intensivos. Y comenzó a echarle aceite a la gente y la gente comenzaron a levantarse de las camas. Y llamaron a seguridad porque estaban buscando, ¿qué está pasando? Es este muchacho que, hay un muchacho con un pote mágico que está echándole aceite a la gente y se están levantando. Lo arrestaron y se lo llevaron porque estaba vaciando el piso de intensivo, vaciando a la gente. Y cuando empezaron a averiguar por qué la gente se estaba levantando, la gente gritaba, búscame ese muchachito, yo quiero esa botella mágica. Mire, hermano, qué bueno sería, ¿verdad?, que los llamaran a ustedes, porque también Dios está usándolos con unción y con poder. Que aún sea a distancia por el teléfono, que la gente reciba sanidad y poder de Dios. En conclusión, leer el libro de los Hechos nos demuestra el poder de la promesa hecha por Jesús. Y lo que Jesús promete, lo cumple. El Espíritu Santo nos llena de poder y con poder nos da dirección, nos da fuerza, toma el control para llevar el evangelio hasta los extremos del mundo. Dios les bendiga, hermano. Gracias por este ratito, de verdad. Espero que se hayan edificado. La semana que viene entramos en el libro de los Romanos y quiero que se motiven cada día más, se emocionen con Dios, que se emocionen con la palabra y que tengan el deseo de seguir aprendiendo para seguir discipulando. Amén.